Bueno, gracias. Entonces voy a comenzar a grabar. Bien, mientras los demás van ingresando. Situaciones diferentes. Bueno, entonces nosotros en la clase del sábado hablamos sobre el campo dependiente, ¿no? De una ecuación diferencial ordinaria. Y dijimos que eso era un método numérico. Bien, para hallar la solución de una ecuación diferencial ordinaria, cuando, digamos, no teníamos idea de quién era la solución. Es decir, no podemos hacer, digamos, una integral que nos ayude a resolver la ecuación. Entonces, recurrimos a estos métodos numéricos. Bien, el método numérico lo que hace es darnos una aproximación de la solución, ni siquiera la solución exacta. Pero digamos que en la vida real la mayoría de ecuaciones diferenciales no tienen una solución exacta y que a eso es lo que se recurre, hallar aproximaciones, bien, usando métodos numéricos. Pero digamos que un método numérico mejor que el de analizar el campo de pendientes es el método de Euler, bien. Entonces ese es el método que vamos a estudiar hoy sobre aproximaciones numéricas de una ecuación, de la solución de una ecuación diferencial de primer orden. Bien, pero antes de seguir hablando sobre eso, me gustaría saber si hay alguna pregunta, ya sea de los ejercicios que he dejado sugerido o cualquier otra cosa. ¿Quién tiene alguna pregunta aquí hoy? Si me están escuchando, ¿no? Sí, señor. Ok. Entonces, Marley tiene preguntas. No, hasta el momento no. Recuerden, como es común, vamos a marcar asistencia escribiendo presente en el chat. ¿Sí? De aquí es para yo guardar esa información del chat y de esa forma que quede registrada la asistencia. Bueno, entonces vamos a estudiar hoy el método de Euler. ¿Bien? Es un método numérico para hallar, digamos, una aproximación de la solución. Entonces, este es el método de Euler. Bien, entonces, ¿de qué trata? A ver, veamos esto con un gráfico primero. ¿Listo? Nosotros, bueno, pensemos en la ecuación diferencial que queremos resolver. Hemos dicho que esas ecuaciones se pueden representar así. Si y es la función que depende de x, y x es la variable independiente, yo quiero buscar una función. En ecuaciones diferenciales buscamos las funciones. ¿Ya? Que resuelva esta ecuación y' igual a fx, f de xy. Esta es la notación que estamos usando para referirnos a cualquier ecuación diferencial de primer orden. Un caso de una ecuación de estas, bueno, y' igual a k por y. ¿Sí? O sea, una ecuación. O y', donde k es una constante, igual a x a la 3 o x a la 2. ¿Sí? Una función y cuando la derive me dé x a la 2. ¿Cuál sería una solución de esta ecuación diferencial de aquí? Bueno, sería y igual a x a la 3 sobre 3, ¿no? Si la derivo me da x a la 2. En fin, entonces no puedo hablar solo de casos particulares, entonces uso esta notación, ¿no? Y' igual a f de xy. Es una ecuación diferencial. Tiene una solución, supongamos. Supongamos que existe una solución. Digamos, algún teorema que estudiaremos más adelante nos garantiza que existe una solución. Supongamos que la P de O tiene solución. Bien. O sea, esto que nos está diciendo además implícitamente que podemos estar al frente de alguna ecuación diferencial que no tenga solución. En esos casos se pueden dar. Hasta ahorita no hemos considerado ese tipo de ecuaciones. Entonces, supongamos que la ecuación diferencial tiene solución. Tiene la solución esta función y(x). Y podemos graficar esa solución, ¿listo? Entonces, supongamos que la graficamos.
Entonces aquí dibujo el eje Y, el eje X, y esa solución es alguna curva. Hasta ahorita estamos hablando en términos estrictamente teóricos, ¿no? Alguna curva. Listo. Aquí. Y ya, no hay problema. Esta es la solución. Podemos analizar esa curva, etc. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no conocemos la forma de esta curva? Bien. No conocemos la solución. No podemos decir y de x es igual a tal cosa. Es igual a una exponencial o a una función coseno hiperbólico o seno. No sabemos nada. Entonces, el método numérico, ¿qué es lo que hace? Como no conocemos la solución, la borramos. Pero, en particular, este método de Euler nos puede decir esta función, que es la solución, sabemos que existe, pasa por aproximadamente por este punto, y también pasa aproximadamente por este puntico aquí, y pasa por este punto, y por aquí también pasa, y así. Después viene con este comportamiento. ¿Bien? Entonces, tal vez no logremos conocer la solución, pero sí sabemos aproximadamente por dónde pasa, ¿sí? Tenemos un rastro de esa función más o menos cómo se comporta. Entonces, de eso se trata el método numérico, ¿bien? De conocer aproximadamente por dónde pasa la solución, y ya nosotros diríamos, no, pues si la función es continua, seguramente es algo así, ¿no? Si pasa por todos esos puntos, seguramente será algo así. Y efectivamente esa curva que tracemos estará muy cerca de la verdadera solución. ¿Bien? Entonces, el método numérico nos sirve para encontrar esos punticos donde la función solución de la ecuación pasa aproximadamente, ¿ya? En eso consiste el método numérico. ¿Bien? Describir algunos punticos por donde tal vez o pasa la función o por ahí muy cerca. Ahora, la noción de cercanía no la tenemos aquí. ¿Qué tan cerca pasa por ahí? No la tenemos, ¿no? Eso se estudiará después o en otro curso. Listo, pronto ya sabemos de qué trata el método numérico, de hallar esos puntos, por donde pasará aproximadamente la verdadera solución de la ecuación diferencial. ¿Bien? Este método es para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿no? Primer orden. Bien. Bueno, pregunta hasta ahí. Entonces supongamos que tenemos esa ecuación diferencial. Bien. Y' igual a f de x, y. Pero el método numérico, además de eso, necesitamos alguna condición inicial. Entonces, supongamos que tenemos un problema con condición inicial. Entonces, supongamos que esta es la ecuación y y evaluado en x0, algún x0, tiene que ser igual a un y sub 0. Bien. Entonces, partimos con una condición inicial. ¿Listo? Requerimos eso para aplicar el método de Euler. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, borremos aquí estos punticos. Quiere decir que nosotros vamos a generar varios punticos por donde aproximadamente pasa la solución. Pero en particular comenzamos con un puntico aquí. Por ahí tiene que pasar obligatoriamente la solución. Este puntico es x0, y sub 0. Y a partir de ese puntico, vamos generando los demás puntos por donde la solución de la EDO pasa aproximadamente. En eso consiste el método. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos libertad de definir una cuadrícula aquí en el eje, definir unas subdivisiones aquí en el eje X. Entonces, digamos que este es x sub 0. Vamos aquí x sub 0. Recuerde que vamos a generar unos puntos. Este es x sub 0. ¿Sí me está escuchando? ¿Está todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Marley, Riaño. Entonces vamos a ver cómo se generan esos puntos. Entonces lo primero que yo puedo escoger, nos van a dar libertad de eso, es decir, bueno, usted quiere, ¿en qué puntos quiere saber usted por dónde pasa la función? Entonces yo puedo decir que en x0, bueno, esta es la condición inicial, y x0 más h, más un h pequeño. Yo quiero saber aquí por dónde pasa la función más o menos. Si pasa a esta altura, mire, hay infinitos puntos de aquí para arriba.
Entonces yo puedo decir, ah, no, pasa por aquí o pasa más abajo. Entonces yo puedo definir una subdivisión aquí. Entonces yo quiero saber si pasa, yo quiero saber cuánto es la función aproximadamente cuando la evalúo en x0 más h, de h es un número mayor que 0. Y ese h lo podemos escoger. Entre más pequeño, pues más puntos vamos generando, ¿no? No es lo mismo saber que la función pasa por este punto y por el punto de acá. Si h es muy grande, solo me doy cuenta que pasa por este punto y este. Pero si h es bien pequeño, entonces me doy cuenta que pasa también por este o por este. Entonces, entre más pequeño sea h, más puntos vamos a tener. Entonces yo puedo escoger esa cantidad de puntos, escogiendo h pequeño, positivo, ¿no? Entonces por acá estará x sub 0 más 2h. Y en general, puedo seguir así dividiendo esto en punticos. Entonces por acá estará x sub 0 más 3h, más 4h, más 5h. Entonces yo puedo definir una subdivisión aquí en el eje x, ¿bien? Y puedo definir un conjunto de números, digamos el que me define cada uno de estos límites aquí. Esta subdivisión es así. X, a ver qué notación usa el libro, veamos. X1, X2, XN en general. Entonces yo puedo definir una subdivisión en el eje X llamando XN. Esto es el método de Euler, ¿no? XN es igual a el punto inicial, X0, más N, ¿sí? Los pasos que doy, H. ¿Bien? N por H. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el X1? X1 pues es X sub 0 más H. Entonces, este es el X1, este será el X2, este será el X3, el X4, X5. Entonces, definí una subdivisión en el eje X, ¿bien? Y ahorita, con esa subdivisión, empiezo a generar los Y, las alturas, por donde posiblemente va a pasar, aproximadamente, pasa la función que es solución, que no la conocemos. Entonces, primer paso, definir una subdivisión, ya, hizo el primer paso. El segundo paso, ¿cuál es? El segundo paso tiene que ver con un análisis que vamos a hacer a continuación. A ver, borremos aquí un momentico. Para entender bien el método hay que hacer este análisis que voy a hacer este análisis. Entonces, por un momento, pensemos que conocemos la gráfica de la solución exacta. Está el color azul aquí. Recuerden, estamos estudiando el método de Euler. ¿Sí? Entonces, este es el eje X y digamos que conocemos la solución exacta. Por decir algo, es así. ¿Sí? Y ella pasa por este punto inicial que nos lo dan. ¿Sí? Este es el punto X0, Y sub 0. Coordenadas X0, Y sub 0. Y esta es la solución de la ecuación, esa curva que hice ahí. Bien. En ese punto, por aquí por ese punto pasa una recta tangente. Y hay que tener en cuenta este detalle. Por ese punto pasa una recta tangente. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién me puede decir cuál es la pendiente de esta recta tangente? Una recta tiene una inclinación, ¿no? ¿Cuál es la inclinación? Positiva, o sea, la pendiente sería positiva. La pendiente es positiva. Exacto, entonces sería Y'. La pendiente va a ser positiva por el dibujo, ¿cierto? Pero la pendiente que es Y' evaluada en X sub 0. ¿Sí? La derivada de la función evaluada en este punto. Esa es la inclinación de esa recta. Yo uso otro color. Esa es la inclinación. Que eso va a ser igual a ¿qué? Según esta ecuación diferencial acá, esa inclinación va a ser F, digamos, la forma funcional que tengamos aquí entre X y Y, evaluada en el punto X0, Y sub 0. ¿Sí? Esa es la pendiente de esa recta amarilla.
¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el método de Euler? Como nosotros ya generamos una subdivisión de números, digamos, por aquí está en el eje X, por aquí está el X sub 0 más H. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos saber cuánto da la función y, que no conocemos, entre comillas, evaluada en este punto. Entonces, en lugar de usar la ecuación de la función, la recta, la curva azul, usamos la ecuación de la recta amarilla. Porque miren, después del punto inicial, miren que si h es pequeño, los puntos que genera la recta y los puntos de la curva azul son muy próximos, ¿no? Si uno hace un zoom aquí, los valores que toma la recta y los valores que toma la curva azul son muy próximos. Esa es la idea del método de Euler, ¿bien? Como es una recta tangente, si hago un zoom, digamos que se ve así. Por aquí está el punto y por aquí pasa la recta. Entonces son muy próximos, ¿bien? Esos valores. El valor verdadero de la función y el valor de la que tomaría la recta, la evaluarla en x0 más h. Entonces, es el principio del método de Euler. Entonces, por eso aquí aparecen estas ecuaciones. ¿Bien? Miren lo que aparece aquí. Y1 es igual a y sub 0 más h por f evaluado en x sub 0, y sub 0. ¿Esto qué quiere decir? Esto se refiere a aquí se saltaron todos los pasos, pues. Pero aquí lo que están haciendo es evaluar esa recta amarilla en el punto x sub 0 más h. Entonces, veamos una cosa. Para no saltarnos todos esos pasos, vamos a descubrir cuál es la ecuación de esta recta amarilla. Bien. ¿Cuál sería la ecuación de esa recta? Olvidémonos de lo que estamos haciendo por un momento. ¿Y cómo calculamos la ecuación de esa recta? La ecuación de una recta, en términos generales, ¿cómo está? Voy a borrar aquí. ¿Dónde borrar? Olvidémonos por un momento, de todo, y hallemos la ecuación de esa recta amarilla. Entonces, la ecuación de una recta es y, ¿cierto? Igual a la pendiente mx más b. ¿Sí? Esa es la ecuación de una recta. ¿Cuánto es la pendiente en nuestro caso de esa recta? Ya sabemos, ¿no? Y primo. No, y prima luego en x sub 0, que es esta cosa que está aquí. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta es la función que define la ecuación diferencial evaluada en x0 y sub 0. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar el punto de corte? El B, ese B que está aquí. Fácil. Como sabemos que la recta pasa, ¿por qué punto pasa esa recta? Por este, ¿no? Que tiene coordenadas, ¿qué? X0 y sub 0. Entonces, si este X que está aquí es X sub 0, pues X sub 0 por F evaluado en X sub 0, Y sub 0, ¿sí? Más B, me tiene que dar igual a ¿qué? A Y sub 0, ¿no? Si la recta pasa por ese punto, es decir que cuando X es X sub 0, Y tiene que dar Y sub 0. Y aquí puedo despejar B y concluir que B es igual a ¿qué? Entonces B es igual a Y sub 0 menos, despejándolo de esta ecuación, menos que F al lado de X0, Y0 por X sub 0. Bien. Entonces ese punto de corte lo pudimos encontrar. Bien. Si yo sustituyo B aquí, voy a hacerlo. Colocar aquí, ya sabemos quién es B, lo voy a escribir aquí en rojo. Punto de corte. Mire que todo eso depende de las ecuaciones, de las condiciones iniciales de ecuación diferencial. Yo tomaría aquí que B es Y sub 0 menos F evaluado en X0 Y sub 0. Por X sub 0. Bien. Eso es B. Bien. Entonces, esa es la ecuación de la recta
de esta recta amarilla que está aquí. ¿Listo? ¿Se puede escribir más bonita esa ecuación? Sí. Voy a escribirla de una forma más elegante, miren. Miren que estos dos términos, este tiene f evaluado en x0 y sub 0, aquí también aparece f evaluado en x0 y sub 0 por x. Puedo sacar un factor común y escribir eso así. Y es igual a f evaluado en x0 y sub 0. Y aquí coloco, como hay un factor común de esa expresión, de esa pendiente, entonces me quedaría x menos x sub 0. ¿Sí? Factor común. Más el y sub 0. ¿Sí? Entonces, esta última expresión que está aquí es la ecuación de esta recta amarilla. Bien. Y mire que esta ecuación depende solo de las condiciones iniciales del problema. No se preocupen tanto por todas las cuentas que estoy haciendo. Ustedes ya van a ver que ustedes no tienen que hacer todas estas cuentas, que aquí solamente estamos haciendo un análisis del método, pero ustedes ya pueden usar todas las fórmulas que usamos aquí. Bien. En particular esta. En particular esta fórmula. Entonces esa es la ecuación de esa recta tangente a la solución de la ecuación diferencial en el punto de x0 y sub 0. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué es lo que queremos decir? Que esta recta, cuando la evaluamos en puntos, en un x muy cercano a x sub 0, por ejemplo, cuando lo evaluamos en un x sub 0 más h, donde h es un número muy pequeño, si esta recta la evaluamos ahí, en un x sub 0 más h, este y que me va a dar va a ser aproximadamente el y verdadero. A ver, proyectemos aquí. Si yo evalúo x sub 0 más h en la recta, me da esta altura, ¿cierto? Estoy marcando ahí. Y si lo evaluara en la función original, me daría esta altura de acá. ¿Sí ven? Entonces miren que está muy próximo estos dos valores. Están próximos. ¿Bien? Entonces en eso consiste el método de Euler, que en lugar de evaluar en la función verdadera, porque es que esa no la conocemos, evaluemos en la recta. Y eso nos va a dar aproximadamente la altura, o nos va a dar el punto aproximado por donde pasa la función. Entonces miren la diferencia. La función pasa en realidad por este punto, pero nuestra aproximación nos da por aquí, digamos, según el dibujo. Ya. En eso consiste el método de Euler. Entonces borremos esto aquí, a ver. No se preocupe, no se preocupe. ¿Está todo claro o no? ¿Se entiende la idea? Ustedes pueden preguntar y yo puedo borrar y volver a escribir, y si ustedes hacen preguntas, mejor. Pero para conocer la recta tangente no necesitamos la función, o sea, la curva original. Pues fíjese que no, exacto, es una buena pregunta. Mire que esta es la ecuación de la recta tangente. Y mire que solamente necesitamos la condición inicial de la ecuación diferencial. Mire, no necesitamos saber nada sobre la verdadera solución. Bien. Entonces esa es la bondad, porque no necesitamos saber cuál es la solución. En eso consiste un método numérico, en saber aproximadamente por dónde pasa la solución sin conocerla, pues. Bien. ¿Qué pasa entonces si evalúo esta función en si x lo sustituyo por x0 más h? Entonces me daría que y va a ser igual a ver, voy a escribir aquí, sí, x es igual a x0 más h, y es igual a qué. Entonces aquí donde está x coloco x0 más h. Entonces y va a ser igual a f evaluado en x, si es igual a f evaluado en x0 y sub 0. Y aquí si hago la resta me queda un h nomás, por h más y sub 0. Bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? A ver, nos dio un y. Conclusión. ¿Qué es lo que hemos hecho en este pequeño análisis? Voy a hacer un plano de nuevo. Sabemos que nuestra ecuación diferencial tiene una condición inicial.
Entonces la solución tiene que pasar por el punto x0, y sub 0. Listo. Entonces tiene que pasar por aquí, ¿sí? Y nosotros generamos ya un nuevo punto, por donde ella pasa aproximadamente. ¿Cuál es ese nuevo punto? Pues yo escogí x0 más h, ¿sí? Y usando esta ecuación de la recta tangente a la solución verdadera, en ese punto, concluyo que ella va a pasar por el punto x0 más h y la altura va a ser esto que está aquí, pues. Entonces ella va a pasar por acá, por este punto también. Por el punto, voy a escribir las coordenadas de ese punto. x0 más h, coma. Voy a escribir y sub 0 primero porque así está en el libro. Y sub 0 más f evaluado en x0, coma y sub 0 por h. Bueno, el libro coloca el h acá al lado de la f. Coloquémoslo acá. Bien, entonces, miren, de acuerdo a nuestro análisis ya sabemos otro punto por donde la función solución pasa aproximadamente. ¿Listo? Entonces obtuvimos este punto. Y mire que este punto todo depende de las condiciones iniciales y del h que hayamos dado. Bien. El h sí lo escogemos nosotros. De hecho, si ustedes miran los problemas del libro, el libro da el h. Dice, usa el método de Euler para encontrar los primeros, encontrar 4 puntos por donde pasa aproximadamente la solución de tal ecuación diferencial y le da el valor de h. Bien. Entonces ya sabemos que la solución aproximadamente pasa por este punto. ¿Cómo hacemos para generar los demás puntos? Repitiendo el proceso, ¿sí? Este es un algoritmo recursivo. ¿Cómo así que repitiendo el proceso? Pues usted ahorita suma que su ecuación diferencial ya tiene esta nueva condición inicial que pasa por este punto y vuelva y repite el proceso. Entonces genera otro punto y así, y puede generar la cantidad de puntos que quiera. Bien, entonces vamos a sintetizar todo de la siguiente manera. Vamos a ver el libro guía aquí. Entonces dice, mira que aquí aparece este y1 igual a y sub 0. Ahora voy a hacer un zoom aquí. Mira, aparece y1 igual a... ¿Están viendo ahí? y1 igual a y sub 0 más h por f evaluada en x sub 0, y sub 0. Este y1, ¿por qué le llama y1? Porque es el primer punto que encontramos, ¿no? O sea, el libro a este punto que encontramos, que yo señalé aquí, a este, le llama de coordenadas x1, y1. Es el primer punto que encontramos con el método de Euler. Si yo lo repito, yo encuentro un x2, y2. Entonces, por eso este y que encontramos es el y1. Listo, que tiene esta expresión. Es la misma que aparece aquí resaltada. Bien. Entonces, yo puedo continuar el proceso. Bien. Entonces, conclusión, pues, ¿cómo hago el proceso de forma inductiva? Entonces, las fórmulas son las siguientes. Entonces, todo se va a resumir. Si ustedes siguen estos pasos, ya no tienen que entender tampoco todo el análisis que yo he hecho, digamos. Si lo siguieron bien, yo no creo que sea un análisis difícil, pero si no, pues sigan estas indicaciones. Primero, fíjese en el punto de x0, y0 de la condición inicial. Ya vamos a hacer un ejemplo concreto, ¿sí? Y usted quiere de aquí construir el x1, y1. ¿Sí? Quiere construir el siguiente punto. ¿Cómo lo hace? Fácil, así, mire. Y1 va a ser igual a y0, como la ecuación que tuvimos antes, más... bueno, usted tiene que escoger también el h que quiere usar. Tiene que dar el h. Eso es una constante. Entre más pequeña, más puntos usted va generando y mejor va a ser su aproximación. Bien. Entonces va a ser y1 igual a y sub 0 más h por f evaluado en x0, y sub 0. ¿Quién es esa f? Pues la que define la ecuación diferencial, ¿no? Ordinaria. Al usted hacer esto, ya encuentra x1. Perdón, encuentra y1.
¿Quién va a ser X1? ¿Quiénes van a ser los X? Ya esa fórmula la había dado, los XN siempre son iguales a X0 más N por H. Entonces, por las coordenadas X ustedes no se preocupan, siempre las van a tener aquí, ¿bien? Porque nosotros hicimos una división del eje X, una subdivisión uniforme. Entonces, el XN va a ser X0 más NH, por ejemplo, X1 es X0 más 1 por H, que es el punto que ya analizamos. Entonces, ustedes hacen esto y obtienen Y1 y X1 y ya. Y X1 es igual a X0 más H, caso particular. ¿Cómo tiene el siguiente punto? Entonces, paso 2. Ya ustedes están en el punto X1, Y1. Si ustedes asumen que, etcétera, el razonamiento está el X2, Y2. ¿Sí? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿el X2 cómo lo encuentro? El X2 nunca es problema. ¿Quién es X2? Va a ser X sub 0 más 2H. Entonces, ese no es problema. X2 es igual a X sub 0 más 2H. ¿Quién va a ser el Y2? Entonces, el Y2 sí tiene su fórmula. Y2 va a ser igual a el Y1 que usted ya encontró, ¿sí? Más H por la función ahora que define la de evaluada en el punto X1, Y1, ¿sí o no? Porque ese punto usted ya lo tiene. Por eso digo que es un algoritmo recursivo. Y así sucesivamente. ¿Cómo encuentro el enésimo punto? Es decir, yo estoy aquí en el paso n. Si usted quiere hallar n siendo igual a 1000 puntos, entonces este n vale 1000. O quiere hallar 10, entonces n vale 10. Entonces, si usted está en el paso n, se supone que usted ya encontró el punto xn menos 1, coma, yn menos 1. Ya lo encontró. ¿Sí? Usted encontró el anterior. Y de ese punto quiere generar el xn, coma, yn. ¿Cómo lo genera? Fácil. XN, ¿quién va a ser? Ya usted sabe la fórmula del XN. Voy a repetirla aquí, mire. XN siempre es X sub 0 más N por H. Entonces ese no es problema. Ok. ¿Cómo encuentra el YN? ¿Cómo suponen qué fórmula ustedes creen que es para el YN? Viendo la recursividad. Entonces YN, ¿qué será YN? Pues mire, aquí Y2 era igual a Y1 más H veces F evaluado en X1, Y1. Entonces aquí el YN, ¿qué va a ser? Va a ser el YN menos 1, ¿sí o no? Si es recursivo. Va a ser el YN menos 1, que supone que ustedes ya conocen en ese paso, más H veces la función evaluada en el punto xn menos 1, yn menos 1. Bien. Entonces, este es el algoritmo para generar todos los puntos que ustedes quieran, por esos puntos por los que aproximadamente pasa la solución de la ecuación diferencial. ¿Bien? Eso es lo que está aquí en esta parte del libro. Método de Euler. Listo. Entonces miren el yn cómo se obtiene aquí, tal cual lo hicimos nosotros ahí. Bien. Y aquí explican un poco el principio del método, ¿no? Digamos, aquí tal vez en este gráfico se ve mejor. Aquí esta línea es la recta tangente a la solución, a la curva solución, en el punto x0 y sub 0. ¿Ya? Digamos que x1 es este punto, bien acá, ahí es como un zoom. ¿Ya? Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos al principio? Que evaluamos la recta en este punto x1, entonces me da esta altura. Y si la evaluáramos en la solución verdadera, me daba la altura de acá. Entonces ahí se genera un errorcito. Ese error. Pero bueno, aquí ya todo el mundo sí, supongo que está entendiendo lo que está pasando, ¿no? A ver, veamos aquí.
dice aquí que haga los cálculos con n igual a 5 pasos y h igual a 0.2 para encontrar, digamos, son 5 puntos por donde aproximadamente pasa la solución de la ecuación diferencial en el ítem 2. Veamos la ecuación diferencial 2. ¿Cuál será esa ecuación? Vamos a verla. Esta, y' y ya igual a y más x. ¿Ya? Entonces se hace en 5 pasos. Veámoslos aquí en el libro. ¿Dan condición inicial? Sí, tienen que darla, ¿no? Entonces, llévalo en 0, tiene que dar 0. Listo, pasa por el origen. Bien. Esa ecuación que está ahí es una ecuación, bueno, yo ya en la solución, no importa cómo la obtuvieron, la solución es y igual a la x menos x menos 1. Bien. Pero entonces vamos a ver los pasos. ¿Qué fue lo que hicieron? Ah, no, aquí el libro no es muy, digamos, hace unos resúmenes, ¿no? Entonces, en el paso 1, pues la solución pasa por el punto 00, ¿ya? Pasa por el punto 00 y el h es 0.2. Entonces, miren, ahorita hacemos cuentas si quieren, porque es que nos quedan solo 3 minutos aquí. Pero miren, aquí está la gráfica de la solución verdadera, que es una exponencial, ¿no? Y con el método de Euler vean los puntos que se generan aproximados, ¿sí? Entonces esos punticos, pues, digamos, nos dan una pequeña idea de cuál es el comportamiento de la solución. Por lo menos nos está diciendo, esos punticos así, nos está diciendo que la solución es creciente, por lo menos, ¿no? Entonces, si no tuviéramos herramientas para hallar esta curva azul, que es la verdadera solución, por lo menos estos punticos nos dicen algo, ¿no? ¿Se entiende el método de Euler? A ver, ¿cómo encontrarían el Y1? A ver, aquí aparece este 0 Profesor, punto o sea, en... que a medida que va aumentando el n, el error va aumentando también, ¿no? Sí, el error va aumentando, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? Muy bien, gracias por su observación. Veamos por qué ocurre eso que usted menciona. ¿Puedo borrar estos pasos del algoritmo? Yo supongo que han copiado, ¿no? Es bueno copiar. O un print ahí. Él dice que porque a medida que n crece, en este caso, ¿no? No en todos, el error va creciendo. Pues fíjese, como es una función exponencial, esas funciones exponenciales tienen este comportamiento, ¿ya? Ellas empiezan como creciendo despacio y luego empiezan a crecer muy rápido. Entonces, fíjese que si yo trazo una recta tangente en este punto, digamos aquí, mire que, a ver si se logra visualizar de pronto con el dibujo. Si yo, digamos que ya pasa por este punto del x0, y0, y por acá está el x1. Entonces, el valor que estamos aproximando es el que está sobre la recta aquí, y el valor verdadero, pues, es el que está sobre la curva azul, ¿no? Pero mire que si yo trazo una recta tangente más al frente, por ejemplo, por aquí, ¿sí? Ahí, ya. O tal vez, a ver, borremos. Tal, a ver si logro explicar este fenómeno. Vamos con un dibujo un poco más amable acá. Entonces hacemos esta recta tangente. Entonces miren que como la exponencial empieza a crecer muy rápido, entonces la línea recta, digamos, estoy usando otro sistema de coordenadas porque ese dibujo que hice al inicio no me sirve. Si yo la evalúo en un x1 por aquí, el valor que nos va a arrojar el método es esa altura. Pero el verdadero es mucho más arriba porque como la función está empezando a crecer muy rápido,